Hice que un chico terminara con su novia y me siento culpable. Hace un par de años, estaba en una etapa de mi vida en la que simplemente quería atención. No puedo decir que fuera una época especialmente feliz o incluso saludable, pero eso fue lo que fue. Estaba atrapada en una especie de espiral en la que me sentía vacía, y la única forma que encontraba para llenar ese vacío era buscando la validación de los demás, especialmente de los chicos. Necesitaba sentir que alguien me deseaba, que alguien me veía como algo más que la chica que era para todos los demás. No tenía una relación estable en ese entonces, ni siquiera algo casual, pero constantemente me encontraba buscando esa aprobación en los lugares equivocados, con las personas equivocadas. Y, por supuesto, todo terminó mal. Este tipo de comportamiento se manifestó principalmente en las redes sociales y en mi interacción diaria con chicos, de manera más o menos directa. La mayoría de ellos parecían contentos de recibir mi atención, aunque, en retrospectiva, no sé si realmente les importaba o si solo les gustaba el ego que se les subía al ver que yo les prestaba atención. De todos los chicos que conocí, había uno en particular con el que empecé a obsesionarme un poco más de la cuenta. Se llamaba Abel. Abel era uno de esos chicos que parecía tenerlo todo bajo control. Era guapo, simpático, inteligente, y parecía ser el tipo de persona que podía tener cualquier chica que quisiera. Estaba en la misma universidad que yo, y aunque al principio no había mucha interacción entre nosotros, yo lo notaba en las redes sociales. Estaba en una relación con una chica llamada Carla, y de alguna manera, me sentía atraída por esa conexión que él mostraba con ella. Siendo sincera, no me interesaba tanto Carla. No es que fuera una mala persona o algo por el estilo, pero siempre me pareció que no encajaba completamente con él. No sé, tenía la sensación de que no era suficientemente buena para él. Pensaba que podía ofrecerle algo mejor, algo diferente, algo que me hacía sentir que yo podía ser más atractiva, más interesante, más, todo lo que él necesitaba. Y, por supuesto, pensé que no le haría daño a nadie. Empecé a buscar excusas para interactuar con él. Un comentario en una foto aquí, un mensaje directo allí. Comencé a ser más sutil en mis acercamientos, pero, con el tiempo, mi interés por él se volvió cada vez más evidente. Sabía que tenía novia, lo sabía muy bien, pero en mi cabeza no podía evitar pensar que su relación con Carla no era tan sólida. Pensaba que ella no era lo suficientemente bonita, ni tan interesante, ni tan divertida como yo. Por supuesto, todo eso era un montón de excusas que me hacía para justificar lo que estaba haciendo, pero en ese momento no lo veía de esa manera. Pensaba que él se daría cuenta de lo increíble que era yo si tan solo le prestaba más atención. Al principio, Abel no me respondía. Bueno, más bien, me ignoraba. No me hizo caso, y eso solo aumentó mi frustración. Pensaba que debía estar haciéndolo mal, que no estaba coqueteando correctamente o que mi actitud no era lo suficientemente atractiva. Pero no me rendí. Cada vez que veía una nueva publicación suya, me apresuraba a dejar un comentario gracioso, algo que pensara que llamaría su atención de la manera correcta. Mis amigas se reían de mí y me decían que era obvio que le gustaba la novia, pero yo no me detenía. Mi necesidad de validación estaba mucho más fuerte que cualquier preocupación sobre lo que pudiera estar pasando en su relación. Yo quería ser la que lo conquistara, la que lo hiciera ver que podía estar mejor sin Carla. De todas formas, seguía recibiendo indiferencia de su parte. Abel nunca me respondía directamente, nunca mostraba interés por mí más allá de las interacciones casuales. Y eso, a su vez, solo me hizo más persistente. A veces, cuando lo veía en persona, me acercaba, intentaba iniciar una conversación, pero él solo se mostraba educado y cortés. Nada más. No estaba buscando nada más, ni siquiera una simple mirada que mostrara un mínimo interés por mí. Y aunque eso debería haberme dado la señal de que simplemente no le importaba, no dejé de insistir. En mi cabeza, pensaba que quizás necesitaba mostrarle más que solo una chica divertida y coqueta. Comencé a hacer comentarios aún más directos sobre lo atractiva que pensaba que era, insinuando que si no estuviera con Carla, podría haber algo entre nosotros. Todo en un tono de broma, claro, para que no fuera demasiado evidente. A veces, lo veía en grupo, y aprovechaba esos momentos para lanzar pequeñas indirectas sobre lo que sentía por él, cosas como es una pena que ya estés ocupado con alguien, porque tú y yo podríamos llevarnos muy bien o a veces,
Uno se da cuenta de que la persona con la que está no es la correcta, ¿no? Y aunque nunca me respondió de manera explícita, siempre estaba ahí, escuchando y prestando atención a mis palabras. Eso, de alguna manera, me hacía sentir que estaba logrando algo. No fue hasta un par de semanas después, cuando se organizó una fiesta en la universidad, que las cosas comenzaron a tomar un giro extraño. Abel estaba allí, como era de esperarse, y yo no podía evitar mirarlo de lejos. Sabía que tenía que aprovechar la oportunidad para hablar con él, de alguna forma, sin parecer demasiado desesperada, pero al mismo tiempo, tenía que ser lo suficientemente directa como para que notara que yo no solo estaba jugando. Y, finalmente, sucedió, me acerqué a él y le ofrecí un trago, algo tan trivial, pero lo suficientemente cercano para dar ese paso extra que me parecía necesario. Y para mi sorpresa, en lugar de rechazarme o alejarse, él comenzó a hablar conmigo. Fue algo ligero, algo casual, pero por primera vez, sentí que estaba recibiendo algo de su atención. No sé si lo hacía porque le gustaba o porque simplemente era educado, pero, de alguna forma, eso me hizo sentir que estaba logrando lo que quería. Estaba ganando terreno. De alguna manera, parecía que su relación con Carla no era tan sólida como yo pensaba. En su forma de hablar, en sus gestos, había una leve desconexión que me dio la sensación de que él también estaba buscando algo más. Sin embargo, en ese momento, no pude evitar hacer algo que después me arrepentiría profundamente. De forma sutil, empecé a sugerir que yo podría ser una mejor opción para él que su actual novia. Dejé caer frases como a veces no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde o hay gente que pasa desapercibida, pero en realidad es mucho más de lo que parece. Y él, de nuevo, no me dijo nada en particular. Solo sonrió, asintió con la cabeza y continuó con la conversación. De alguna manera, me sentí ganadora, aunque no había logrado nada realmente. Pero lo peor fue que, al final de la noche, Abel se despidió de mí sin nada más que una sonrisa. Se fue con Carla. Y aunque no lo reconocí en ese momento, algo dentro de mí me dijo que lo que había estado haciendo no estaba bien. Pero ya era tarde para volver atrás. Estaba demasiado enganchada en la idea de que podía tenerlo, y eso, de alguna manera, me dio más razones para seguir insistiendo. Después de aquella primera fiesta en la que logré que Abel me hablara un poco más, mi obsesión con él solo creció. Para mí, ya no era solo un juego de coqueteo sin sentido. Se había convertido en un reto personal. Me convencí de que él sí sentía algo por mí, pero que no lo demostraba porque estaba atado a Carla. Pensaba que si ella no estuviera en su vida, todo sería diferente. Pero había un problema, Abel no cedía. No importaba cuánto coqueteo le lanzara, cuántas indirectas soltara o cuántas veces tratara de hacerme la mujer ideal frente a él seguía igual. Educado, amable, pero siempre con esa distancia que dejaba claro que no tenía interés en mí. Me costaba admitirlo, pero lo veía en su rostro, su falta de entusiasmo, sus respuestas cortas, su forma de ignorar la mayoría de mis insinuaciones. Era frustrante. Mi paciencia comenzó a agotarse. No podía seguir esperando a que Abel se diera cuenta por sí solo de que Carla no era para él. Así que tomé una decisión: si quería que estuvieran separados, tendría que hacer algo para que eso pasara. No era la primera vez que pensaba en algo así. Desde que había empezado a interesarme por Abel, había tenido ideas sueltas sobre cómo podría desestabilizar su relación, pero nunca las había tomado en serio. Hasta ahora. En mi cabeza, todo tenía sentido. Si lograba que Carla y Abel terminaran, él quedaría vulnerable y yo estaría ahí, justo a tiempo para consolarlo, para mostrarle que yo era la mejor opción. El problema era cómo lograrlo sin que se notara mi intervención. Después de días dándole vueltas al asunto, se me presentó la oportunidad perfecta: otra fiesta. No una cualquiera, sino una a la que ya sabía que Abel y Carla asistirían juntos. La organizaba un amigo en común, y la lista de invitados estaba prácticamente confirmada. Esa noche, me arreglé más de lo normal. Me puse un vestido que sabía que resaltaba mi cuerpo, me maquillé con más cuidado y hasta practiqué frente al espejo algunas sonrisas y gestos que hacían que mi coqueteo pareciera natural y sutil. Sabía que, para que mi plan funcionara, Abel tenía que verse comprometido en algo que hiciera que Carla reaccionara mal. Algo que lo hiciera quedar como el villano,
aunque él realmente no hubiera hecho nada. Cuando llegué a la fiesta, vi a Abel y Carla juntos. Como siempre, él se veía tranquilo, sin ningún interés por lo que pasaba a su alrededor, mientras que ella se aferraba a él con esa manera posesiva que siempre me había molestado. No entendía cómo alguien como él podía conformarse con una relación tan aburrida. Pasé la primera parte de la noche observando y esperando el momento perfecto. Me aseguré de no acercarme demasiado, pero tampoco de pasar desapercibida. De vez en cuando, me cruzaba con Abel y le sonreía de manera juguetona, aunque él apenas reaccionaba. Pero entonces, después de un par de horas, Carla desapareció por un rato. Probablemente había ido al baño o estaba hablando con alguna amiga. Fue ahí cuando supe que era mi oportunidad. Me acerqué a Abel con un par de tragos en la mano. ¿Te aburres?, le pregunté, ofreciéndole uno de los vasos. Él me miró con algo de desconfianza, pero aceptó la copa. No, estoy bien, respondió, con esa misma calma que siempre tenía. No parece, insistí, dándole un pequeño empujón en el brazo de manera juguetona. No entiendo cómo puedes venir a una fiesta y quedarte así, tan serio. Él sonrió apenas y dio un sorbo a su trago. No me estaba dando la entrada que yo quería, pero no importaba. Tenía un plan. Sabía que la clave era que Carla lo viera en una situación comprometida. Pero no bastaba con solo hablar con él. Tenía que hacer algo más, algo que no le diera tiempo a explicaciones. Esperé a que bebiera un poco más, a que el alcohol hiciera aunque fuera un pequeño efecto en su comportamiento. Y entonces, con la excusa de que no escuchaba bien por la música alta, me acerqué más. Lo suficiente para que cualquiera que nos viera pensara que había algo entre nosotros. Me reí de manera exagerada por algo que él dijo, aunque no fuera gracioso, y puse mi mano en su brazo, deslizándola lentamente como si fuera un gesto casual. ¿Alguna vez has pensado en qué pasaría si estuvieras con otra persona?, pregunté, con un tono entre coqueto y curioso. Él frunció el ceño, claramente incómodo con la pregunta. ¿De qué hablas? Solo digo que a veces la gente se conforma con lo que tiene y no se da cuenta de que podría tener algo mejor. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero no me importaba. Tenía que hacerlo dudar, aunque fuera solo por un momento. Abel suspiró y dejó su vaso en la mesa. Mira, no quiero sonar grosero, pero no creo que sea buena idea esta conversación. ¿Por qué?, pregunté, fingiendo inocencia. Solo estamos hablando. Pero antes de que pudiera seguir, sentí una presencia detrás de nosotros. Carla. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero por su expresión, supe que había visto más de lo que debía. Sus ojos pasaron de mí a Abel, y en cuestión de segundos, su rostro cambió de sorpresa a enojo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Abel dio un paso atrás, como si de repente hubiera entendido lo mal que se veía todo desde afuera. Nada, dijo rápidamente. Solo estábamos hablando. Pero Carla no parecía convencida. Miró mi mano, que seguía descansando en el brazo de Abel, y entonces supe que había logrado lo que quería. ¿Solo hablando?, repitió ella, con una risa sarcástica. Porque desde aquí se ve muy diferente. Abel negó con la cabeza y trató de acercarse a ella, pero Carla retrocedió. ¿Es en serio, Abel? ¿Me traes a una fiesta y te pones a coquetear con otra? No es lo que parece, insistió él. Yo me quedé en silencio, disfrutando de la escena que se desarrollaba ante mis ojos. ¿Sabes qué?, Carla sacudió la cabeza y tomó su bolso. No necesito esto. Si quieres quedarte aquí con ella, hazlo. Y sin esperar respuesta, se giró y se marchó. Me quedé esperando a ver qué hacía Abel. Esperaba que se diera cuenta de que no valía la pena ir tras ella, que no tenía sentido seguir en una relación que claramente tenía problemas. Pero para mi sorpresa, en lugar de quedarse, Abel fue tras Carla. Me quedé parada ahí, con la adrenalina aún corriendo por mi cuerpo, viendo cómo se alejaba. No fue hasta que lo vi desaparecer que me di cuenta de algo que no había considerado en mi plan. Podía haber logrado que Carla se enojara. Podía haber hecho que se alejara.
Pero eso no significaba que Abel me elegiría a mí. Los días siguientes a la fiesta, caminé con la sensación de victoria. Había logrado sembrar la duda en la cabeza de Carla, y por la manera en que se había ido aquella noche, estaba segura de que su relación con Abel no tardaría en romperse. Me convencí de que él solo necesitaba un poco de tiempo para procesarlo, para darse cuenta de que estar con ella no tenía sentido. Y cuando eso pasara, yo estaría ahí para él. Pero los días pasaron y nada cambió. Para mi sorpresa, Carla y Abel seguían juntos. Vi fotos de ellos en Instagram, sonriendo como si nada hubiera pasado. Los escuché en conversaciones de amigos, en las que aseguraban que todo estaba bien y que solo había sido un malentendido. Abel no había cortado con ella. No había tomado el camino que yo esperaba. Al principio, pensé que solo era cuestión de tiempo. Pero después de una semana, la realidad se hizo evidente. Carla le había creído. Él la había convencido de que yo no significaba nada. El enojo que sentí fue tan fuerte que casi me ahogué en él. ¿Cómo era posible que, después de todo, Carla hubiera decidido seguir con él? Después de lo que vio con sus propios ojos. Me sentí humillada. Como si todo el esfuerzo que había hecho, todo lo que había planeado, hubiera sido para nada. Y entonces, la rabia nubló mi juicio. Si Carla quería hacer como si nada hubiera pasado, yo me aseguraría de que supiera la verdad. Empecé a soltar rumores. Al principio, fueron pequeñas insinuaciones. Comentarios casuales en conversaciones con conocidos, donde dejaba caer que Abel y yo teníamos algo más de lo que la gente pensaba. Pero pronto, mi frustración me llevó más lejos. Una noche, en otra fiesta, después de un par de tragos, dije en voz alta lo que hasta ese momento solo había insinuado. Abel y yo hemos estado juntos desde hace meses, afirmé, con una sonrisa burlona. Él solo sigue con Carla por lástima. Alguien me miró con los ojos bien abiertos. ¿Es en serio? Obvio, me reí. ¿Es que, tú crees que Abel de verdad la quiere? Él ya se cansó de ella. Pero no quiere romperle el corazón. Eso fue suficiente. El rumor se esparció como pólvora. En cuestión de días, la historia se deformó y creció hasta alcanzar proporciones que yo nunca imaginé. Algunas personas decían que Abel me visitaba a escondidas. Otras, que nos habíamos besado en aquella fiesta delante de todos. Había quienes aseguraban que Carla solo era la oficial, pero que yo era la que realmente le importaba. Y lo peor de todo, Carla se enteró. La confrontación no tardó en llegar. Fue una tarde, a la salida de la universidad. Iba caminando con un par de amigos cuando, de repente, vi a Carla acercarse. Su rostro estaba rojo de furia. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas. ¿Podemos hablar?, me dijo, con la voz temblorosa. Fingí confusión. Claro, respondí con una sonrisa. Mis amigos se quedaron atrás mientras ella y yo nos apartábamos unos metros. ¿Por qué estás diciendo esas cosas?, preguntó directamente, sin rodeos. La miré a los ojos y, sin un solo rastro de culpa, solté la mentira más grande de todas. Porque son verdad. Carla se quedó en shock. Eso no es cierto, dijo, con la voz quebrada. Abel jamás haría eso. Me crucé de brazos, disfrutando del momento. Ah, no. Ladeé la cabeza, con una expresión de burla. Entonces, ¿por qué en la fiesta me dijo que yo lo hacía mejor que tú? Fue una puñalada directa a su inseguridad. Carla abrió los ojos, completamente rota. Eso no es verdad, murmuró. Pregúntale a él si quieres, insistí. Pero te dirá lo mismo. Las lágrimas finalmente comenzaron a deslizarse por su rostro. Yo solo la miré. Esperando a que entendiera lo que yo había querido desde el principio. Ella me sostuvo la mirada por un segundo más y, sin decir nada, se dio la vuelta y se fue. Ese mismo día, Carla terminó con Abel. Escuché que fue un desastre. Que lloró mientras le gritaba cosas que él no entendía. Que le dijo que lo odiaba, que no podía creer que la hubiera engañado de esa forma. Él intentó explicarse,
Intentó convencerla de que todo era un rumor, pero ella no lo escuchó. Para mí, fue perfecto. Finalmente, Abel estaba libre. Ahora, solo quedaba la última parte de mi plan, buscarlo. Esperé un par de días antes de contactarlo. Quería darle un poco de tiempo para procesar lo que había pasado, para que empezara a sentir la soledad y la tristeza. Cuando lo llamé, no contestó. Así que fui a buscarlo directamente. Lo encontré en un parque, sentado en una banca, mirando al suelo. Hola, dije suavemente, sentándome a su lado. No me miró. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz fría. Quería ver cómo estabas, respondí, fingiendo preocupación. Supe lo de Carla, lo siento mucho. Él soltó una risa seca y amarga. ¿De verdad lo sientes? Algo en su tono me puso nerviosa. Claro. Por primera vez, giró la cabeza y me miró. Pero no era la mirada que esperaba. No había tristeza en sus ojos. No había confusión ni nostalgia. Había rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto?, espetó, con la mandíbula apretada. Me quedé en blanco. ¿De qué hablas? Abel soltó una carcajada sin humor. ¿En serio crees que soy estúpido? ¿Que no sé que fuiste tú la que empezó todo? Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Lo arruinaste todo, continuó él, con la voz temblando de furia. Carla me dejó por culpa de tus mentiras, por toda esa basura que dijiste. ¿Dijiste que yo te prefería a ti? Yo. Cállate. Me interrumpió con un grito. Di un respingo, sintiendo como mi rostro se calentaba. Nunca lo había visto así. Tú arruinaste mi relación, continuó, su voz más baja pero llena de veneno. Y lo peor es que ni siquiera te importó. Tragué saliva con dificultad. Yo solo quería ayudarte a ver la verdad, susurré. Abel se levantó de golpe, mirándome como si fuera lo peor que había conocido. No. Tú solo querías destruir algo porque no lo podías tener. Se inclinó hacia mí, mirándome a los ojos. Eres patética. Ni siquiera sé quién eres, no somos amigos, no somos nada. ¿Qué mierda te pasa en la cabeza? No eres nada para mí, no eras nadie. Tú y un trozo de mierda en la calle son lo mismo para mí. Enferma, loca, no quiero que te acerques a mí nunca más. Ni siquiera sé tu puto nombre. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, dejándome ahí, sola. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí ganadora. Después de ese día en el parque, nunca volví a ver a Abel. No me bloqueó de inmediato de redes sociales, pero con el tiempo, me di cuenta de que ya no podía ver sus publicaciones, ni siquiera su foto de perfil. Intenté buscarlo con otra cuenta, pero nada. Me había bloqueado de todo. Carla también desapareció. Unos amigos en común me dijeron que se alejó del grupo. Algunos decían que se cambió de universidad, otros que simplemente dejó de salir. Pero lo cierto es que nunca más volví a verla. En ese momento, no lo pensé demasiado. Seguí con mi vida. Salí con otras personas, tuve relaciones pasajeras, me convencí de que todo lo que había hecho no era gran cosa. Las parejas terminan todo el tiempo, me decía. No fue mi culpa. Si su relación hubiera sido fuerte, nada de esto la habría roto. Pero la verdad es que sí fue mi culpa. Me tomó años darme cuenta. No sé en qué momento empezó a pesarme de verdad. Tal vez siempre estuvo ahí, en el fondo de mi mente, pero lo reprimí porque aceptarlo me habría hecho sentir horrible. Pero recientemente, en una sesión de terapia, salió el tema. Mi psicóloga me pidió que hablara de las cosas de mi pasado que me daban vergüenza. Pensé en varias, en errores que había cometido en relaciones, en decisiones impulsivas, pero en cuanto esta historia cruzó mi mente, sentí un nudo en la garganta. No pude evitar contárselo. A medida que hablaba, me di cuenta de lo horrible que había sido todo. De cómo había manipulado, mentido y destruido una relación solo por capricho. Y lo peor de todo, ni siquiera lo hice porque estaba enamorada de Abel.
Lo hice porque me gustaba la atención. Porque en ese momento de mi vida, sentía que tenía que demostrarme algo. Que podía tener lo que quisiera. Mi psicóloga no me juzgó. Solo me escuchó y me preguntó algo que me dejó helada. ¿Has pensado en disculparte con ellos? La pregunta me dio vueltas en la cabeza por días. Al principio, la rechacé por completo. No tiene sentido, pensé. Esto pasó hace años. ¿Para qué revolver el pasado? Pero la culpa no me dejó tranquila. Últimamente, no puedo dormir bien por las noches. Me despierto pensando en Carla, en lo que debió sentir al escucharme decir esas cosas. En cómo la hice dudar de sí misma, en cómo la humillé solo para alimentar mi ego. Pienso en Abel. En su mirada llena de rabia y decepción. En cómo lo lastimé, en cómo lo traicioné. Y me doy cuenta de que sí quiero disculparme. Intenté buscar a Abel en redes, pero no pude encontrarlo. Lo busqué desde otras cuentas, con el nombre de algunos amigos en común, pero parece que también se alejó de ellos. Le mandé un mensaje desde un perfil que no tenía bloqueado. No obtuve respuesta. Busqué a Carla. Supe que había cambiado su usuario, pero después de mucha insistencia, logré encontrar su cuenta de Instagram. Me debatí mucho antes de escribirle. Después de un rato, le mandé un mensaje. No lo ha leído. O tal vez sí, pero simplemente decidió ignorarlo. Y lo entiendo. A lo mejor ninguno de los dos quiere saber nada de mí. Quizás lo mejor que puedo hacer es aceptar que hay cosas que no se pueden reparar. Pero si algún día leen esto, chicos. Lo siento.